Bienvenida, bienvenido a esta inmersión profunda en las ideas de Piensa como un freak. Hoy vamos a explorar juntos enfoques, poco convencionales para resolver problemas, para tomar decisiones, todo basado en el material que tenemos. Exacto. La idea es esa, ¿no? Mirar el mundo desde otros ángulos, cuestionar un poco lo que damos por sentado, buscar las raíces de los problemas, las causas de verdad, no quedarnos solo en los síntomas. Justo. Vamos a ver un poco cómo nos mueven los incentivos, por qué a veces decir no sé es tan valioso y cómo experimentar nos puede abrir los ojos a cosas sorprendentes. Pues arranquemos a desentrañar esto. Hay una idea central, me parece, y es que los problemas difíciles, los que de verdad cuestan, los que siguen ahí, esos necesitan un pensamiento distinto, casi como un freak, como dicen ellos. Los fáciles, digamos, ya están resueltos. El libro pone un ejemplo genial del fútbol, el de los penaltis. Es que, estadísticamente, patear al medio es más efectivo. Ajá. Los números dicen que tienes un 7% más de chances de meter gol. ¿Por qué? Porque los arqueros casi siempre se tiran para un lado. Claro, es lo lógico, se la juegan. Pero lo curioso es que solo el 17% más o menos de los penales van al medio. Es poquísimo. ¿Y por qué tan pocos? Pues parece que es el miedo a hacer el ridículo. A la vergüenza. Exacto. Si pateas al medio y justo el arquero se queda parado y la ataja, quedas como un tonto. En cambio, si le pegas a un costado y la erras o te la atajan, fue un buen intento, ¿no? Un esfuerzo valiente. Ahí está la clave, ¿no? El incentivo personal, el de no quedar mal, puede más que el objetivo del equipo, que es meter el gol. Es increíble. Totalmente. Parece que descifrar estos incentivos, que a veces no son de plata, sino emocionales, sociales, es clave para entender por qué hacemos lo que hacemos. Los incentivos, entonces, son la base de todo. Mueven el mundo, sí. Y como muestra este ejemplo, muchas veces el interés propio, aunque sea solo cuidar la imagen, le gana a la lógica o a lo que sería mejor para todos. No es que seamos malos, es la naturaleza humana respondiendo a las señales que le llegan. Y hablando de naturaleza humana, otra idea fuerte es lo difícil pero valioso que es admitir un no lo sé. Mencionan un estudio con chicos, ¿puede ser? Sí, muy interesante. Les contaban una historia simple y después les hacían preguntas. Las que tenían respuesta en el texto las contestaban bien. Lógico. Pero con las preguntas sobre información que no estaba en la historia, el 76% de los chicos inventaba una respuesta. ¡Wow! Y es un reflejo de lo que hacemos de grandes, ¿no? Fingimos saber más de lo que sabemos, por miedo a parecer ignorantes, supongo. Claro. Pensemos en las predicciones de los expertos, ¿no? Exacto. Philip Tetlock los estudió por 20 años. Cientos de expertos en política, economía. Y sus predicciones apenas superaban el azar. Dijo algo así como monos tirando dardos. ¡Qué fuerte! Y el costo de fingir que sabes puede ser altísimo. Pensemos en decisiones políticas o militares basadas en información que después resulta ser falsa. Admitir no sé parece costoso para la reputación, pero las consecuencias de simular pueden ser mucho peores para todos. Entonces, el primer paso es reconocer la ignorancia. Pero, ¿y después? ¿Cómo aprendemos si no sabemos? Ahí entra la experimentación. El libro critica mucho cómo, sobre todo en los negocios, se toman decisiones enormes, millonarias, sin probar nada. Como el ejemplo del minorista y los anuncios. Ese mismo. Gastaban fortunas en publicidad en los diarios del domingo. Millones. Y no tenían ni idea si funcionaba. ¿Y qué pasó? Que por error un becario se olvidó de poner los anuncios en una ciudad, Pittsburgh creo, durante todo un verano. ¿Y? Y las ventas no se movieron. Nada. Cero efecto. Increíble. ¿Y probaron en otros lados? No, la empresa no quiso hacer un experimento controlado. Tenían miedo de las culpas internas si salía mal, si se confirmaba que estaban tirando la plata. Prefirieron seguir gastando millones en la duda antes que arriesgarse a saber la verdad. Es llamativo. Sí, sí. Y con el vino pasa algo parecido. Hay varios experimentos. Ah, sí. ¿Los de las catas a ciegas? Esos. Uno famoso de Robin Goldstein, con más de 500 personas. Resulta que, en promedio, la gente disfrutaba un poquito menos los vinos caros cuando no sabían cuál era cuál. Menos, no al revés. Menos.
Y ni los expertos mostraron una preferencia clara por los caros. Es más, Goldstein hizo algo genial. Inventó un restaurante, Osteria L'Intrepido. ¿Un restaurante falso? Sí, con una carta de vinos llena de etiquetas que los críticos consideraban malas o mediocres. Y mandó esa carta a un concurso de la revista Wine Spectator. Pagó la cuota de $250 y ganó el premio a la excelencia. No te puedo creer. O sea, que muchas verdades que aceptamos Ajá. no aguantan un experimento serio. La lección es esa. Hay que animarse a probar, a cuestionar, incluso lo que parece obvio. La experimentación es la que te dice qué es real y qué es solo una suposición o marketing. Y esa idea de desafiar lo aceptado, de experimentar, nos lleva a otra cosa. No solo mejorar lo que ya existe, sino replantear el problema de raíz, como hizo este hombre, Takeru Kobayashi, el que comía panchos. Uf, un caso espectacular. Es que él no intentó comer más rápido como todos los demás. ¿Qué hizo entonces? Redefinió la pregunta. No era cómo como más rápido, sino cómo hago que los panchos sean más fáciles de comer. Ah, cambió el enfoque. Totalmente. Empezó a experimentar. Partía las salchichas a la mitad. Las sacaba del pan. Mojaba los panes en agua tibia con aceite para tragarlos casi sin masticar. Mojaba el pan. Sí, sí. Y bueno, el resultado fue... ¿Funcionó? Pulverizó el récord mundial en su primer año. Comió 50 panchos en 12 minutos. El récord anterior era de 25 y algo, casi el doble. Impresionante. Ganó 6 años seguidos. Ignoró los límites que todos aceptaban como naturales, y atacó el problema desde un ángulo completamente nuevo. Es un ejemplo perfecto de cómo pensar diferente puede romper barreras. Y otra idea clave que tocan es esto de buscar la causa raíz, ¿no? No quedarse en la superficie, en los síntomas. Exacto. Muchas veces tratamos lo superficial, lo que se ve. El libro trae a colación una hipótesis, bastante polémica, sobre por qué bajó tanto el crimen en Estados Unidos en los 90. Ajá. Sugieren que una causa raíz importante, quizás más que la policía o la economía, pudo ser la legalización del aborto unas décadas antes. ¿Por qué? Porque, según el argumento, eso habría reducido la cantidad de niños nacidos en entornos muy desfavorecidos, que estadísticamente tienen más chances de involucrarse en el crimen más adelante. Entiendo. Y más allá de estar de acuerdo o no con esa hipótesis en particular, el punto es buscar factores más profundos, a largo plazo, aunque sean incómodos, ¿verdad? Justamente. Buscar las causas fundamentales, aunque duelan o desafíen nuestras ideas. Otro ejemplo clarísimo es el de las úlceras de estómago. Que se creía que eran por estrés. Por décadas, estrés, comida picante, hasta que 2 australianos, Barry Marshall y Robin Warren, descubrieron una bacteria, la Helicobacter pylori. Y Marshall hizo algo increíble, ¿no? Sí, se infectó a sí mismo con la bacteria para demostrar que causaba gastritis, el paso previo a la úlcera. Se tomó un cultivo de bacterias. Un acto, bastante radical. Y eso cambió todo el panorama. Por completo. De repente la causa raíz no era el estilo de vida, era una bacteria. Y se podía tratar con antibióticos. Revolucionó el tratamiento. Buscar la raíz, por más escondida o inesperada que esté, es crucial. El libro también da una recomendación que me gusta. Para resolver problemas, a veces hay que pensar como un niño. Sí, recuperar esa curiosidad, esa falta de prejuicios. Y no tenerle miedo a lo obvio. ¿Cómo es eso de pensar en pequeño? A veces, las soluciones más efectivas son simples y directas. Dan el ejemplo de un programa en China. Le dieron anteojos, gafas baratas de $15 a chicos del campo con problemas de visión. Y su aprendizaje mejoró muchísimo, entre un 25% y un 50% en un año. Una solución súper básica, casi obvia, que se pasaba por alto mientras se discutían grandes reformas educativas. Claro. O como Marshall, que vio las bacterias que otros científicos ignoraban, porque, se suponía que no podía haber bacterias en el estómago. Exacto. No temer lo obvio. Y también la diversión. Divertirse ayuda a resolver problemas. Parece que sí. Amar lo que haces te lleva a dedicarle más tiempo, más esfuerzo. Y eso muchas veces le gana al talento puro. Mencionan las cuentas de ahorro ligadas a premios. ¿Qué es eso? Es como convertir el ahorro, que es medio aburrido, en una especie de lotería. Por cada $1 que ahorras tienes un ticket para un sorteo. Incentiva a la gente a ahorrar jugando.
O sea que volvemos a los incentivos. Me acuerdo del ejemplo de la nena Amanda y los M&M's para que usara el baño. Claro, un incentivo súper simple. Funcionó perfecto. Se volvió una experta en días. Pero, Que aprendió rapidísimo a pedir ir al baño cada 5 minutos para conseguir más M&Ms. se pasó de lista. Ilustra perfecto cómo la gente responde a los incentivos, y a veces le encuentran la vuelta de formas que no te esperas. Y ojo, que no siempre son de plata. Cierto. Como el estudio de Cialdini sobre ahorrar energía. Ese es buenísimo. Probaron distintos mensajes para que la gente consumiera menos luz. El ambiental, el social, el económico. ¿Y cuál funcionó mejor? El de decirles que los vecinos lo estaban haciendo. Exacto. La mentalidad de rebaño. La presión social, saber que la mayoría de tus vecinos ya lo hacen, fue mucho más poderosa que apelar al bolsillo o al planeta, aunque la gente decía que le importaban más las otras razones. O sea, lo que decimos que nos motiva no siempre es lo que realmente nos mueve. Los visitantes que roban madera petrificada cada día. ¿Y el resultado? Se triplicaron los robos de madera. El cartel, queriendo concientizar, lo que hizo fue normalizar el robo. Daba a entender que todo el mundo lo hacía. Exacto. Hay que entender cómo la gente de verdad procesa los mensajes y los incentivos, no como creemos que deberían procesarlos. El famoso efecto cobra de la India es otro ejemplo. Pagaban por cobras muertas para reducir la población y la gente empezó a criar cobras para matarlas y cobrar. Un desastre. El incentivo generó lo contrario. Esto me lleva a otro punto que tratan. ¿Cómo haces para distinguir al que juega limpio del que hace trampa si ambos intentan parecer iguales? Ponen el ejemplo del rey Salomón. ¿Y el de David Lee Roth, el cantante de Van Halen, con los M&Ms marrones? Ese es genial. No era un capricho de estrella de rock. Para nada. Exigían el contrato un bol de M&Ms en el camarín, pero con la condición explícita de que no hubiera ninguno de color marrón. ¿Y eso para qué? Era una señal, una prueba oculta. El contrato técnico de Van Halen era complejísimo, lleno de especificaciones de seguridad para el escenario, el peso, la electricidad. Si Roth llegaba al camarín y encontraba M&Ms marrones, sabía automáticamente que el promotor local no había leído el contrato al detalle. Ah, ¿y si no habían leído esa cláusula tonta? Probablemente tampoco habían prestado atención a las cláusulas técnicas importantes, las que ponían en riesgo la seguridad de todo el show, incluso de la banda y el público. Era su forma de testear la atención al detalle del promotor. ¡Qué astuto! A eso lo llaman enseñar al jardín a arrancar sus propias malas hierbas, ¿no? Exactamente. Crear una prueba, un filtro, un incentivo que solo afecte o detecte al tipo de persona o comportamiento que quieres filtrar. Que los culpables se revelen solos. ¿Hay otros ejemplos? Mencionan las ordalías medievales, las pruebas de Dios. Un historiador, Peter Leeson, argumenta que los sacerdotes a veces manipulaban esas pruebas, como agarrar un hierro al rojo vivo, basándose en si creían que el acusado era culpable o inocente. Sabiendo esto, los verdaderos culpables tenían un incentivo para confesar antes de la prueba y evitarla. Interesante. ¿Y en el mundo moderno? Zappos, la empresa de zapatos online, a los nuevos empleados, después de un periodo de formación intenso, les ofrecen $2,000 para que renuncien. Les pagan para irse. Sí. La idea es filtrar a los que no están realmente comprometidos con la cultura de la empresa. Si aceptas el dinero fácil, probablemente no eras el indicado a largo plazo. ¿Sabes cuántos aceptan? Pocos, me imagino. Menos del 1%. Funciona como filtro. Y bueno, hasta las estafas nigerianas por email usan esto. Los emails esos tan mal escritos y absurdos. Exacto. Un investigador de Microsoft, Cormac Hurley, dice que son así a propósito. ¿Por qué? Para ahuyentar a la gente mínimamente escéptica. Solo responden los más crédulos, los más fáciles de engañar después. Es una forma de optimizar el tiempo del estafador, reduciendo los falsos positivos. Es brillante, aunque sea para el mal. Es fascinante cómo se pueden diseñar estos mecanismos para que la gente se autoseleccione. Ahora, cambiando un poco de tema, ¿qué pasa cuando intentas convencer a alguien que simplemente no quiere ser convencido? El libro suena bastante pesimista al respecto. Lo es, sí. Argumentan que muchas de nuestras opiniones más firmes, sobre todo en temas que nos dividen, como la política o el cambio climático, no se basan tanto en los hechos como en nuestra ideología, en a qué grupo pertenecemos. Los hechos no importan tanto. Mencionan un estudio sobre cambio climático.
Encontraron que tener más conocimiento científico no hacía que la gente estuviera más de acuerdo. Al contrario, ¿Cómo? hacía que las posturas se polarizaran más. La gente usaba la información nueva para reforzar lo que ya creía, para encontrar argumentos a favor de su bando. Entonces, ¿no sirve de nada intentar persuadir con datos? No es que sea inútil, pero hay que ser más estratégico, digamos. Sugieren algunas cosas. Primero, no finjas que tu argumento perfecto. Reconoce sus puntos débiles, sus posibles fallos. Ser honesto sobre las limitaciones. Exacto. Segundo, reconoce los puntos válidos del otro lado. Busca algo en lo que estén de acuerdo, aunque sea pequeño. Eso abre un poco la puerta al diálogo. Tercero, y esto es clave, evita los insultos, los ataques personales. Porque cierran la comunicación. Totalmente. Lo negativo pesa mucho más que lo positivo. Un insulto anula cualquier argumento lógico. Y lo más importante que sugieren es Contar historias. historias en lugar de estadísticas, mucho más efectivas, sí. Las historias conectan a nivel emocional, hacen que los datos cobren vida, que sean memorables. Piensa en las parábolas bíblicas o en las fábulas. Enseñan reglas o moralejas, pero a través de un relato que se te queda grabado. Un montón de reglas abstractas se olvidan rápido. Una buena historia, no. Tiene sentido. Y para ir cerrando, tocan un tema que es casi un tabú. Las ventajas de abandonar, de renunciar. Van en contra del típico nunca te rindas. Sí, es muy contraintuitivo. Argumentan que la perseverancia está sobrevalorada, que a veces aferrarse a algo que claramente no funciona, sea un proyecto, un trabajo, una relación, una idea, es perjudicial. ¿Por qué nos cuesta tanto abandonar? Identifican 3 barreras principales. Una es la falacia del costo hundido. Ya invertí tanto tiempo, dinero, esfuerzo en esto que no puedo dejarlo ahora. Aunque seguir invirtiendo sea peor. Exacto. La segunda barrera es el estigma social. Fracasar está mal visto. Abandonar se ve como debilidad. ¿Y la tercera? Es que no solemos pensar en el costo de oportunidad, es decir, en todo lo bueno que podríamos estar haciendo con ese tiempo y energía si dejáramos eso que ya no va. Pero, ¿no se supone que del fracaso se aprende? Claro, pero para aprender del fracaso, primero tienes que, fracasar. O sea, abandonar lo que no funciona. El libro menciona empresas que incluso celebran el fracasar rápido y barato. Hacen funerales simbólicos para proyectos cancelados para quitarle el estigma. ¿Y hay evidencia de que abandonar sea bueno? Sí, hay estudios como los de Karsten Roach que sugieren que las personas que son capaces de abandonar metas que se vuelven inalcanzables tienen mejor salud física y mental. Menos estrés, menos inflamación. Interesante. Los propios autores hicieron un experimento online. La gente que estaba dudando sobre si abandonar algo importante, un trabajo o una pareja, podía tirar una moneda virtual para decidir. Los resultados preliminares mostraron que los que abandonaron siguiendo la moneda reportaron ser más felices unos meses después que los que no lo hicieron. O sea que saber cuándo decir hasta aquí llegué puede ser tan valioso como seguir insistiendo. Exactamente. A veces, el acto más inteligente y valiente es justamente saber cuándo abandonar para poder empezar algo nuevo y mejor. Bueno, creo que hemos recorrido un montón de ideas fascinantes de Piensa como un freak, desde la importancia de entender los incentivos, los visibles y los ocultos. Pasando por el valor de admitir que no sabemos, la necesidad de experimentar para descubrir la verdad. Buscar las causas raíz en lugar de solo tratar síntomas, atreverse a replantear los problemas desde cero. Lo que damos por hecho, a ser súper curiosos y sobre todo a no tener miedo de pensar diferente. De aplicar una lógica que quizá parece rara, pero que puede encontrar soluciones donde otros solo ven callejones sin salida. Y para dejar pensando a quienes nos escuchan, una reflexión que surge del propio libro. Si pensar como un freak significa cuestionarlo todo, desafiar las normas, podría ser que el último acto de este pensamiento freak sea saber cuándo abandonar incluso esas cosas que nos apasionan, que nos definen, si objetivamente ya no funcionan o nos están frenando. Es una pregunta potente, sí. ¿Qué costo hundido, qué miedo al qué dirán o qué etiqueta que nos pusimos nosotros mismos nos está impidiendo soltar algo?
y quizá liberar recursos, energía para algo que podría ser mucho mejor. Ahí queda picando la reflexión.